Buenas noches, estudiantes. Esta es la cápsula número 5 acerca de los ejercicios del curso de química. Y hoy día vamos a ver cómo calcular el pH de una sal que se hidroliza. Es decir, les mentí en el video anterior, no vamos a ver cómo calcular la concentración analítica todavía, sino que vamos a ver cómo calcular el pH de una sal. Como referencia, esto está puesto respecto al ejercicio número 4 de la guía. Respecto acá al ejercicio I en específico, pero el ejercicio J se hace de manera análoga. Si se fijan, en estos dos ejercicios no tenemos ni una sal, o sea, no tenemos ni un ácido ni una base en su forma común que nosotros estamos acostumbrados, sino que tenemos una sal. Por ejemplo, en el ejercicio I tenemos una sal de fluoruro de sodio y en el J tenemos un yoduro de metilamonio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá con este tipo? Que este tipo de sales provienen de un ácido y de una base débil. La muestro de manera rápida. Entonces, acá. Acá en esta diapositiva nosotros tenemos eh, la disociación, por ejemplo, de un ácido y tenemos la disociación de una base. ¿Ya? Cuando nosotros disociamos un ácido, se forma, en este caso, ¿cierto? Acá nosotros tenemos la especie que nosotros llamamos el ácido y se forma esta especie que estoy señalando acá que se llama la base conjugada. La base conjugada no tiene ese nombre porque sí, sino porque tiene un comportamiento básico. Es decir, si yo hago una disolución que tenga esta especie, la especie A menos, esta especie, cuando reaccione con agua, va a formar, en este caso, va a ser una reacción ácido-base que va a formar hidróxido, y por lo tanto, aparte, va a tener su propia constante de basicidad de este equilibrio. La constante acidez pertenece al ácido, al HA, y la constante de basicidad corresponde a la especie A menos. Es decir, la especie A menos puede comportarse como base. Ahora, la especie A menos ¿cómo nosotros hacemos una disolución de la especie de A menos? Lo que nosotros hacemos es la sal de la base conjugada. La base conjugada tiene carga negativa. Por lo tanto, yo para generar un sólido iónico, ya que yo pueda masar y preparar una disolución de él, yo necesito un catión. ¿Qué cationes son los más útiles? Los cationes de sodio, los cationes de potasio, los cationes de litio, ¿ya? Entonces, una disolución que sea de esta sal, que contengan la base conjugada de un ácido débil, esta, esta sal se va a hidrolizar. ¿Y cuál es la reacción de hidrólisis? Es cuando la base conjugada reacciona con el agua. De manera similar, cuando yo tengo una base, se forma esta especie de acá que es el ácido conjugado. El ácido conjugado, lo dice su nombre, es un ácido. Si yo genero una disolución propia de este ácido conjugado, va a reaccionar con agua para darnos el ion hidronio y la base. Y esta es la Kb de la base y este es el Ka del ácido conjugado. ¿Ya? Acá la forma salina, como en este caso la forma protonada de la base, tiene carga positiva, el contraión que se necesita es un ion negativo. Generalmente se usan cloro, bromo o yodo como contraiones. En este caso para generar la sal del ácido conjugado. Ahora, una propiedad súper práctica que tienen este tipo de compuesto es que la constante de acidez por la constante basicidad del par conjugado siempre va a dar el valor de la constante del agua, es decir, la constante de disociación del agua, que conocemos que es 1 por 10 a la menos 14. Es decir, de hecho, si ustedes se fijan en este ejercicio de acá, en el ejercicio 4i, nos dan la disolución de fluoruro de sodio y nos dicen la constante de acidez del ácido fluorhídrico, que es 3,5 por 10 elevado a menos 4. De ahí yo me acuerdo, ya, el ácido fluorhídrico, un ácido, me dicen que es la Ka, y tiene esta reacción con el agua. ¿Y qué veo yo que identifico? El ion fluoruro. El ion fluoruro es la base conjugada del ácido fluorhídrico y por lo tanto va a tener comportamiento ácido-base. ¿Cómo se escriben este tipo de ejercicios? Este tipo de ejercicios se escriben en dos pasos. Primero que nada, la sal se disocia,
porque en realidad la sal no es la que hace el trabajo. Es decir, esta sal de acá, que tiene una concentración de 0,22 molar, cero de los iones. Las sales son todos electrolitos fuertes, lo que significa que se disocian completamente. Es decir, acá la sal pasa a ser cero, y acá la sal 0,022 y 0,022 de cada especie, ¿ya? Entonces, lo único que lo que hace la sal es básicamente contener el ion para que yo lo pueda disolver en agua. Y la magia pasa después, porque ahora el ion fluoruro, que tiene esa concentración, 0,22, puede disociarse en agua y generar esta reacción. De acá se disocia una cierta cantidad de X, acá se suma una cierta cantidad de X y nos queda al final 0,022 menos X, X y X de eso. ¿Ya? Eh, entonces, por ejemplo, ahora yo lo único que necesito para resolver el valor de X y calcular el pH es resolver la ecuación cuadrática. Pero para esto, ¿cierto? Si se fijan, necesito la KB, que no es dato. Entonces, yo lo que yo hago acá primero, me acuerdo de la ecuación anterior, que Ka por KB es igual al KW, por lo tanto el KB tiene que ser KW sobre el K, como nosotros vemos. KW es 1 por 10 elevado a menos 14 y el Ka es 3,50 por 10 elevado a menos 4. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. El cálculo nos da 2,85, ¿ya? Sí, 2,86 en realidad, por 10 elevado a, voy a mover un poquito hacia acá, por 10 elevado a menos 11. ¿Se fijan? Una constante muy bajita. A pesar de todo, el ácido fluorhídrico no es un ácido tan débil y por lo tanto su base tampoco va a ser tan fuerte. Entonces, nosotros vamos a ir hacia acá y reemplazamos los valores. 2,86 por 10 elevado a menos 11 tiene que ser igual a x cuadrado sobre 0,022 menos x. Acá, nuevamente, chiquillos, la concentración es 0,22 y la constante es 10 a la menos 11. Así que lo más probable es que nosotros podamos despreciar x. Es decir, tomamos esto acá, despreciamos x a 0 y podemos hacer el cálculo de manera directa acá. Es decir, esto es 286 exponente menos 11 por 0,022. ¿Ya? Acá ustedes pueden hacer el cálculo. Y eso es la raíz de 2,86 exponente menos 11 por 0,022. Y eso nos va a dar un valor de 7,93 por 10 elevado a menos 7. ¿Ya? Ese es el valor que nos da molar. Y después simplemente acá vamos a tener que calcular el porcentaje de disociación. Que el porcentaje de disociación se calcula de manera simple, 7,93 exponente menos 11 sobre la concentración inicial, que es 0,22, ¿sí? Sobre 7,93 exponente menos 7, perdón, 0,022 por 100. Entonces esto acá es menos 7 y nos da un porcentaje de disociación súper, súper bajo, ¿ya? Lo voy a poner acá. Eso da aproximadamente 3,6. O sea, da como, lo voy a escribir así, 0,36% aproximadamente. Está mucho más abajo del 5% que pide, así que la aproximación está correcta. ¿Ya? Ahora, el cálculo del pH se hace directo, menos logaritmo de eso nos va a dar el pH, es decir, menos logaritmo de 7,93 exponente menos 7 nos da un pH de 6,1 y por lo tanto el pH tiene que ser 14 menos eso, es decir, 7,9.
Y ahí nosotros tenemos este ejercicio resuelto utilizando la constante basicidad. Casi siempre cuando yo haga el cálculo de la sal de un ácido, de una base conjugada, de una disolución, de la sal pura, yo puedo realizar la aproximación porque generalmente las constantes conjugadas son muy pequeñas. De hecho, veamos si podemos chequear acá este. Si se fijan acá en este ejercicio, que era el del yoduro de metilamonio, acá nos dan la KB, entonces acá hay que calcular la Ka. Esto es 229 por 10 a la menos 11. Súper chiquitito, así que acá también funciona la aproximación. Pueden hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, recuerden, como cierre, siempre primero, paso uno, disociar la sal. Eso es muy sencillo, simplemente toda la sal se disocia porque todas las sales son electrolitos fuertes. Y después la especie, el ácido conjugado o la base conjugada, de acuerdo a corresponda, ustedes generan la reacción de hidrólisis reaccionando con el agua, ¿cierto? Y calculan el pH a partir de esta última ecuación, ¿ya? Eh, Eso sería por esta cápsula. Voy a subir una más, ¿ya? Que va a tratar de cómo calcular la concentración analítica de un ácido o una base.